justamente por este mismo tema tenemos conectado a Agustín Salvia, que bueno, es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Trabaja hace muchísimos años justamente tratando y estudiando estos temas. Agustín, buenas noches, bienvenido a Fuego Amigo. No sé si estabas escuchando lo que estaba contando Beliboni, pero queremos una reflexión tuya después del número de pobreza que dio a difundir hoy el INDEC. ¿Qué tal? Buenas noches, Cata, amigos. Muy buenas noches. Bueno, gracias por el llamado. Mirá, en principio, el dato hay que también tenerlo, hay que mirarlo con cuidado, porque el dato del 42% de pobreza monetaria representa el promedio de 2 trimestres dentro del segundo semestre del año pasado. Un tercer trimestre en donde comenzó el proceso de flexibilización de la pandemia, pero al mismo tiempo se inyectó una fuerte cantidad de programas sociales vinculados a no solo ya los que existían, sino al IFE, el ingreso familiar de emergencia, o ayudas para que no ocurrieran procesos de despido en las pequeñas y medianas empresas, como el ATP. Con aguinaldo incluso llegó a un 39%. Pero el cuarto trimestre, un cuarto trimestre donde ya no existieron las asistencias ni las ayudas económicas, y esto a pesar de que se reactivara relativamente el sector de la construcción, de la industria, y se recuperara parte de los empleos perdidos, parte, no completamente, se aceleró la inflación y la pobreza habría alcanzado el 45%. Así cerramos el año 2020. El 42 expresa un promedio. Y lo que está ocurriendo en el primer trimestre del año también representa parte de ese proceso. Los empleos se siguen recuperando, pero con remuneraciones a la baja, sobre todo el sector informal, donde no se ha podido recuperar todo el empleo, o el sector formal, en donde también se ha perdido empleo, pero no solamente por el contexto COVID. Vi la placa que ustedes han puesto, y diríamos que ya a esta altura el problema no es solamente el contexto COVID, porque ya estaríamos en una situación relativamente, en términos técnicos, similares a la que podíamos tener en el momento previo, y si el gobierno anterior cerró con 38% de pobreza en el último trimestre, estamos en este momento alrededor de 44-45% de niveles de pobreza, ya sin el COVID atravesándonos, Claro. más allá de que el COVID nos atraviese entre los pocos próximos meses. Ahora, Es Salvia, decir, el gobierno ha puesto, por supuesto, el foco de las responsabilidades en lo que fue todo el año de pandemia. Me queda claro por la explicación que está dando que esto excede a la pandemia, la situación que estamos atravesando, hay una pobreza estructural y se suman muchos motivos. La pregunta es, ¿qué hacemos de acá en adelante? Porque por lo menos en el transcurso de la pandemia el gobierno aplicó algunas medidas, alguna suerte de malla de contención con este ingreso familiar de emergencia. De ahora en adelante, ¿qué va a pasar? a ver, las ayudas sociales funcionaron como un sistema de alivio a un problema de empobrecimiento. Vienen funcionando así en la Argentina de las últimas 2 décadas del siglo XXI. El alivio se logra a través de programas sociales, pero no a través de la creación de empleo. El desafío que enfrenta este o cualquier gobierno de cualquier signo político es justamente cómo lograr que se generen empleos en el sector productivo, así como también en la economía social, motorizando la pequeña y mediana empresa, no solo vinculándose a los sectores exportadores, sino fundamentalmente al mercado interno. Resolver los problemas de pobreza en la Argentina requiere de alta inversión en materia de vivienda, de salud, de educación, de saneamiento ambiental, de servicios y sistemas de cuidado, de desarrollo del capital humano y del capital social de las comunidades, Ahora, tanto urbanos como rurales. Eso implica mucha inversión y la disponibilidad de población puesta a trabajar alrededor de esos desafíos de superación de la pobreza. La política es una política de crecimiento con inversión, con creación de empleo, de mediano y largo plazo.
no puede ser una política coyuntural ni una burbuja de consumo para un momento electoral. Ahora, Salvia, buenas noches. Le quería preguntar, básicamente, usted decía que el desafío es crear empleo, pero el desafío también me parece que tiene que ver con mejorar la política de ingresos, ¿no? Puntualmente, hoy viendo en detalle los datos del INDEC, el costo de la canasta básica total asciende a 50.800 pesos. Pero el promedio de los ingresos de estos 19 millones de personas que están debajo de la línea de pobreza es de 29.567. O sea, hay una diferencia enorme para que esos ingresos lleguen a 50.000 y puedan, digamos, en este momento, porque es con la inflación eso se sigue ajustando, puedan salir y superar ese umbral de pobreza. El desafío también es generar ingresos. Comparto, pero en primer momento para mejorar el ingreso va a ser bajar la inflación. No es posible seguir incrementando ingresos cuyo efecto inflacionario se los termina destruyendo en el ciclo siguiente. La dinámica es de un empobrecimiento estructural y permanente. Se necesita crear ingresos, mejorarlos, haber políticas de ingreso en un contexto de políticas de crecimiento y de baja de inflación. La dinámica puede significar tener políticas de alivio social transitorio, pero no pueden ser permanentes. No podemos tener políticas de ingreso que mejoren los ingresos de los trabajadores o los programas sociales sin que al mismo tiempo estemos generando creación de valor y riqueza y trabajo. Ambas ecuaciones son necesarias. Necesitamos crear más riqueza y distribuirla mejor, pero no crear más pobreza y distribuirla peor. ¿Qué es lo que está pasando, no? Hace años que estamos en un país muy desigual, lo que crece es la desigualdad y eso es tremendo. Ustedes lo marcan mucho. A mí lo que más me preocupa es la infantilización de la pobreza, algo que ustedes ocupan en el observatorio, que es que cada vez más niñas y niños no solamente sufren la pobreza por ingresos de los hogares de los padres, sino también la falta de acceso al agua, la pobreza multidimensional, que todavía marca una desigualdad mucho más dolorosa en el país. Agustín, te queremos agradecer el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros en Fuego Amigo y el trabajo que haces. Bueno, gracias Cata y a todo el equipo. Muchísimas gracias y mucha suerte.